Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Con frecuencia nos encontramos preocupados analizando y especulando lo que otros pudieran pensar acerca de nosotros. Y esto nos hace daño. Esto es veneno para nuestras vidas. Realmente, no tenemos control lo que otros puedan pensar acerca de nosotros. Lo único que podemos hacer es tratar de ser nuestro mejor yo y dejar que la gente piense lo que quiera pensar. Al final, siempre recuerda, lo que importa no es lo que la gente opine acerca de ti, sino la forma como Dios te ve a ti. Esto es lo más valioso, esto es lo que realmente importa. No es la opinión de los demás, sino cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros. Vivamos hoy lo mejor que podamos, no nos preocupemos por lo que otros puedan pensar de nosotros y simplemente busquemos agradar a Dios con nuestra forma de vida. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 6 del 36 al 38. Escuchemos lo que nos dice hoy el Señor. Sean ustedes también misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros, y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen, y Dios les perdonará. Den a otros, y Dios les dará también a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta, porque con la misma medida que midan, con esa serán medidos. Este evangelio ciertamente, yo diría, que nos invita a hacer una revolución en nuestra vida como creyentes, sí. Ante la posibilidad de que alguien te ofenda, siempre podemos elegir un mejor camino. Cuando alguien te hace daño, cuando alguien te ofende, cuando alguien te injuria, cuando alguien te comete un agravio, cuando alguien te molesta, no necesariamente tenemos que responder con la misma moneda. No necesariamente tenemos que juzgar, rechazar o incluso vengarnos de esa persona. Podemos siempre elegir un camino diferente, que es el camino del perdón, que es el camino de la misericordia. Ser misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. Recuerda que la misericordia de Dios consiste en que Él no nos trata como nosotros merecemos. Él no nos da lo que nosotros merecemos. ¡Qué grande es nuestro Dios! Su misericordia es infinita. Y como nos va a decir el profeta en el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 23, grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. ¡Qué hermoso es esto! Es que la misericordia de Dios se renuevan todas las mañanas. Y esto es cierto, porque todos le ofendemos, porque todos somos pecadores. Sin embargo, Él no nos da lo que nosotros merecemos, porque Él tiene compasión, Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y este evangelio ciertamente nos invita a tener en nuestras vidas los mismos sentimientos de Dios, sobre todo con respecto a las personas que nos ofenden, con respecto a las personas que nos hacen daño, con respecto a las personas que nos han causado heridas en la vida. Qué importante es esto, ¿sí? Dejar a un lado la soberbia, dejar a un lado a veces el orgullo o sentir que somos mejor que los demás y que tenemos derecho a desquitarnos. No, que por el contrario nos podamos revestir de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, que no nos da lo que merecemos y que por el contrario siempre se acerca a nosotros para darnos más, para mostrarnos su gracia.
Importante en la vida que aprendamos a tener y a desarrollar y a nutrir, a alimentar día tras día un espíritu compasivo. Sí, yo creo que esto tiene que ser una tarea muy fuerte de parte de cada uno de nosotros, especialmente en este tiempo de la Cuaresma. ¿Cómo aprender a tener siempre un espíritu compasivo, un espíritu misericordioso? No un espíritu de pleito, no un espíritu de pelea, no un espíritu de venganza, no un espíritu de resentimiento y rencor, no, un espíritu de misericordia. Que podamos entender que los otros se equivocan como tú y yo también nos equivocamos. Y que cuando ellos se equivocan, podemos siempre elegir un mejor camino, que es el camino que el Señor tomó, el camino del perdón, el camino de la misericordia. Así como Dios te muestra misericordia, aprendamos también a ser misericordiosos. Pero también Jesús nos dice hoy en su palabra, no juzguen. Y Dios no los juzgará a ustedes, no condenen, para que Dios no los condene. Qué importante es también aprender a entender esto. Cuando yo miro la vida de Jesús, hay dos versículos en la Biblia que a mí siempre me impactan. Uno de ellos está tomado en el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, en el versículo 17. Recordemos, dice la palabra de Dios, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Recuerda, Dios no envió a su Hijo para juzgar, sino para salvar. Y también Juan nos va a decir en el capítulo 12, en el versículo 47, qué hermoso, dice, porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. Si te das cuenta y unes estos dos textos del Evangelio de San Juan, vamos a descubrir que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no fue enviado ni tampoco vino al mundo ni para juzgar ni para condenar, sino para salvar. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos la costumbre de criticar, la costumbre muchas veces de juzgar. Y juzgar injustamente, parcialmente. Y condenar. Somos pecadores. Recuerda, el único que tiene derecho a juzgar es Dios. Él es el único juez. Un día tú y yo seremos juzgados por Él y recibiremos el pago que nos merecemos. Pero mientras estemos en este mundo, somos pecadores todos. Todos fallamos, todos hemos cometido errores. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho ni a juzgar ni a condenar. Porque Jesús, siendo perfecto, siendo santo, no juzgó ni tampoco condenó. Recordemos aquel momento cuando los fariseos querían condenar a aquella mujer porque la habían encontrado en el acto mismo del adulterio. Y Jesús mismo, siendo el santo por excelencia, perfecto, ¿qué le dijo a aquella mujer? Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Es que Él no vino a condenar, Él vino fue a rescatar, Él vino a salvar, como lo ha hecho con tu vida y lo ha hecho con mi vida. No juzguemos, no condenemos. Revistámonos del amor de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ver a los demás como Él nos ve a cada uno de nosotros. Sí, que podamos tener la mirada de Dios, la forma como Él te ve a ti, como Él me ve a mí. Y con esos mismos ojos poder ver, mirar a los demás. Y cuando haya situaciones en tu vida que de pronto no estés de acuerdo con ellas, simplemente ora, pide a Dios. Y si hay que corregir, corrige, pero en caridad, sin criticar y sin condenar. Porque Dios es misericordioso con todos. No olvidemos, y esto es lo que la palabra de Dios nos recuerda precisamente. Este texto que encontramos antes del Evangelio en el día de hoy, dice la palabra de Dios, porque también Él es bondadoso con los desagradecidos y los malos. No olvidemos. Él también es bueno, Él también es tierno, Él también es compasivo, misericordioso, bondadoso con los ingratos y con los malos. Y cuando tú y yo nos llenamos de los sentimientos de Dios, aprendemos entonces a actuar de la misma manera como Dios actúa. Den y Dios les dará. Qué hermoso. Dice también la palabra de Dios, pero antes dice, perdonen y Dios les perdonará. Qué importante es aprender a perdonar.
Recuerda que el perdón es la base de tu sanidad, no lo olvides. El perdón es la base de nuestra sanidad. Estamos hablando de salud mental, estamos hablando de salud emocional, estamos hablando de salud física, estamos hablando de salud espiritual. Es clave de liberación, nos libera. Cuando perdonamos, nos liberamos. Mientras rehusamos perdonar, nos hacemos prisioneros de una ofensa, de un dolor, de una herida, de una injuria. Pero cuando perdonamos, nos liberamos, como también liberamos al ofensor. Qué importante es aprender a perdonar. El perdón es clave en nuestra vida para poder vivir el proyecto de Dios, para poder vivir el propósito de Dios. Perdonar es olvidar, es dejar ir, es soltar, es renunciar, es querer simplemente pasar la página y encontrarnos con lo nuevo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Si quieres salud, si quieres libertad, si quieres una vida en plenitud, tienes que aprender a perdonar. Y aprender a perdonarte primero tú. Sí, perdonarnos nosotros. Porque muchas veces hemos dicho la palabra equivocada o hemos tenido acciones que quizás no son las mejores. Pero no somos perfectos, somos humanos. Por lo tanto, también tenemos que perdonarnos. Con humildad, buscar el perdón de Dios y perdonarnos, porque no somos perfectos. Así es sencillo. Pero también perdonar a los demás. Porque cuando le perdonas al otro, te liberas. Y estás diciendo, yo no merezco vivir en esa prisión. Yo merezco una mejor vida. Yo merezco vivir en libertad, la libertad de los hijos de Dios. Yo merezco ser libre de esto que me está atando, que me está llevando a una vida de amargura, a una vida de dolor. Porque el que no perdona sufre. Sí, sufre. Sufre resentimiento, sufre dolor, sufre tantas cosas que nos hacen daño. Por eso es importante aprender a perdonar, tomar la decisión de perdonar al otro, incluso perdonar a Dios. ¿Cuántas veces lo culpamos a Él de ciertas desgracias o pérdidas en nuestra vida? También con Él hay que hacer las paces. Hay que perdonarle si tú quieres. Pero es importante vivir en el perdón. Y dice el Señor hoy en su palabra, den. Qué hermoso esto. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Sí. Y con la medida que ustedes midan, con esa misma medida serán medidos. Qué importante es este principio que el Señor nos ofrece para una vida mucho más plena. Den y Dios les dará. Ese es un principio de vida. Si das amor, vas a recibir amor. Si siembras amargura, vas a cosechar amargura. Si das paz, vas a recibir paz. Si das tranquilidad, vas a recibir tranquilidad. Si das sonrisa, vas a recibir sonrisa. ¿Cómo quieres que el Señor te mida el día de mañana? ¿Qué quieres que el Señor te dé? Hay que aprender a dar. Hay que aprender a medir. Y a medir de la forma como queremos que el Señor nos mida el día de mañana. Si queremos que el Señor nos mida con misericordia, hay que dar misericordia. Y hay que medir a los demás con misericordia. Este evangelio, como decía al principio, realmente nos reta a hacer una revolución en la vida de cada uno de nosotros. Y saber que como hijos de Dios estamos llamados, estamos desafiados, ¿no?, a tener actitudes diferentes, a tener comportamientos diferentes. Estamos llamados a, si ustedes quieren, a ver a otros, aún aquellos que nos ofenden, de una manera diferente. Porque son últimamente nuestros hermanos, son todos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Por lo tanto, hay que revestirnos hoy de esas entrañas de misericordia de nuestro Dios. Ese Dios que renueva su misericordia en nuestra vida cada mañana. Ese Dios que es fiel, ese Dios que no nos da lo que merecemos. Hay que revestirnos de Él y empezar a dar más amor, dar perdón, dar misericordia, dar ternura a los demás. Porque en esa medida ciertamente recibiremos también amor, ternura, compasión, misericordia y perdón por parte de Dios. Que Dios te siga ayudando y bendiciendo en este camino de fe y sobre todo que te dé hoy la fuerza de su Espíritu para que este evangelio que hemos escuchado nos anime cada día a ser más como Dios. Y que Dios te acompañe y te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.